¿Ha recibido usted información de ese equipo de empalme sobre irregularidades que se hayan detectado ya en el sector de la cartera que usted recibe? ¿Algún hecho de corrupción, alguna irregularidad en las grandes contrataciones que ha hecho el gobierno Petro? Bueno, William, un saludo especial para ti. Lo cierto es que he estado concentrada en el Comité Nacional de Empalme. Solo hasta hoy a las 5 de la tarde tengo reunión con la coordinación del empalme de infraestructura. Pero por lo que he podido ver, hay varias preocupaciones. La primera es la forma como se ha venido creciendo las reclamaciones por parte de los concesionarios en la ANI. Hace 4 años teníamos reclamaciones por 9 billones de pesos y hoy tenemos reclamaciones por 18 billones de pesos. Es decir, el doble en tan solo 4 años, y eso genera todas las alertas en el sentido de que si condenan a la nación, es plata que dejaríamos de ver invertida en las vías terciarias, por ejemplo, en la comidita de los niños, en la salud, en la educación. Entonces es un tema que preocupa mucho. Lo segundo, ¿por qué hay cuentas por pagar en tesorería del INVIA por 1 billón de pesos? Es decir, cuentas debidamente presentadas y simplemente no se les ha dado trámite y no se han pagado. El motor de la infraestructura en Colombia realmente se apagó durante los últimos 4 años. Esa es la contundente afirmación que acaba de hacer la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, en una entrevista que ya está dando de qué hablar en todo el país. Según la futura funcionaria, el nuevo gobierno no solo recibe un sector con enormes desafíos, sino también con millonarias reclamaciones, proyectos estancados, vías terciarias prácticamente paralizadas y una profunda pérdida de confianza por parte de los inversionistas. Pero eso no es todo. También lanzó fuertes cuestionamientos sobre la ejecución de los recursos destinados a las carreteras, habló de posibles irregularidades que deberán revisarse durante el proceso de empalme y prometió un cambio radical en la forma como se impulsará la infraestructura nacional. ¿Está Colombia frente a un verdadero giro en la política de transporte? ¿Son ciertas las cifras y los señalamientos que acaba de presentar la ministra designada? ¿Y qué implicaciones tendrá todo esto para los colombianos? Quédese hasta el final porque en este video analizaremos, punto por punto, las declaraciones más importantes de Elsa Noguera, las compararemos con los resultados del gobierno saliente y veremos qué tan viable es el ambicioso plan que promete poner nuevamente en marcha el motor de la infraestructura colombiana. ¿Cuál es la tarea pendiente que deja el gobierno Petro en materia de infraestructura? Bueno, lo que nos ha pedido el presidente electo es que en la Patria Milagro la infraestructura de transporte tiene que ser un motor que dinamice la economía, que atraiga inversión y genere oportunidades de empleo. Porque en estos 4 años claramente ese motor se apagó y ahora lo que tenemos es que restablecer la confianza, que es el activo más valioso del sector transporte, no es la infraestructura. La confianza para que lleguen los inversionistas, para que las iniciativas privadas puedan avanzar, para que le apuesten a este país, sobre todo que en un momento donde la situación fiscal es tan estrecha, requerimos del capital privado para poder avanzar con todas estas obras que hoy los colombianos están necesitando. Y nos ha pedido que le digamos pues al sector privado que de parte del gobierno, del Estado, de la Patria Milagro, vamos a garantizar nuestros compromisos, vamos a respetar las reglas de juego, vamos a acelerar sobre todo los trámites que hoy detienen estos proyectos que son las licencias, los permisos, las consultas previas. Vamos a garantizar seguridad física, pero al mismo tiempo vamos a exigirle a estos contratistas y concesionarios que cumplan con su parte, que cumplan con los avances de obra según lo programado y también que garanticen un servicio de calidad en su etapa de mantenimiento. Gobierno. 6:55. El presidente saliente, Gustavo Petro, en su momento dio una declaración que causó una gran tempestad, porque dijo que las principales vías de competitividad en realidad eran unas vías que buscaban beneficiar a los más ricos de Medellín, a los más ricos de Bogotá, que lo que había que hacer era cambiar el modelo de contratación, que había que empezar a contratar con las juntas de acción comunal. ¿Dónde estarán los puntos de quiebre, los puntos de diferencia frente al gobierno que termina? ¿Dónde se va a notar que llegó un gobierno nuevo en materia de transporte, ministra? Por eso, Juan, precisamente es que no se generó la confianza que se requiere para que estos proyectos de 4G, 5G se desarrollen.
Nada más miremos lo que fue la experiencia exitosa de las 4G. Se alcanzó inversión en CAPEX, es decir, en infraestructura, cercana a los 66 billones de pesos. Hoy tan solo tenemos 6 propuestas en ejecución, incluso 2 de ellas están en etapa de preconstrucción de 5G que alcanzan 15 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el motor se apagó. ¿Por qué? Por los mensajes y señales que dio el gobierno saliente. Pero incluso en las obras que supuestamente priorizaron, que son las vías terciarias, las vías denominadas para la paz, los caminos vecinales, lo que vemos es un COMPES por 16 billones de pesos y una ejecución tan solo del 3%. Eso será una tarea inmediata que tenemos que revisar porque la gente en las comunidades están esperando esas vías porque es las que los conectan, las que le acortan el tiempo de desplazamiento, las que evitan que el respirar ese polvo que sueltan las calles que no están intervenidas, así como también cuando les llueve quedan totalmente atrapados. Son vías que requieren las comunidades y que desafortunadamente en estos 4 años no se pudieron ejecutar ni poner al servicio de la gente. Uno de los mayores desafíos del nuevo Ministerio de Transporte será reactivar la infraestructura del país. La ministra designada, Elsa Noguera, aseguró que el primer reto será recuperar la confianza de los inversionistas para atraer capital privado, garantizar seguridad jurídica y agilizar licencias y permisos con el fin de destrabar grandes proyectos. También deberá revisar el estado financiero del sector. Durante el empalme advirtió preocupación por el aumento de las reclamaciones de los concesionarios y por cuentas pendientes de pago en invías, además de una baja ejecución de los recursos destinados a las vías terciarias. Precisamente, las vías rurales serán una prioridad. La ministra afirmó que mejorar estas carreteras permitirá reducir costos para los productores, conectar a las comunidades y dinamizar la economía regional. Asimismo, buscará reactivar las concesiones, fortalecer el mantenimiento de las carreteras nacionales y priorizar corredores estratégicos como la vía al llano. El reto será convertir estos anuncios en obras concretas, pues el éxito de la nueva gestión dependerá de ejecutar los proyectos, cumplir los cronogramas y recuperar la confianza en uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico de Colombia. Sí, ministra, buenos días y felicitaciones por su designación. Le toca una tarea bien compleja, además con la dificultad que se ha visto que no se ha podido hacer un empalme como corresponde, por lo que ya todo el país sabe. ¿Ha recibido usted información de ese equipo de empalme sobre irregularidades que se hayan detectado ya en el sector de la cartera que usted recibe? ¿Algún hecho de corrupción, alguna irregularidad en las grandes contrataciones que ha hecho el gobierno Petro? Bueno, William, un saludo especial para ti. Lo cierto es que he estado concentrada en el Comité Nacional de Empalme. Solo hasta hoy a las 5 de la tarde tengo reunión con la coordinación del empalme de infraestructura. Pero por lo que he podido ver, hay varias preocupaciones. La primera es la forma como se ha venido creciendo las reclamaciones por parte de los concesionarios en la ANI. Hace 4 años teníamos reclamaciones por 9 billones de pesos y hoy tenemos reclamaciones por 18 billones de pesos, es decir, el doble en tan solo 4 años, y eso genera todas las alertas en el sentido de que si condenan a la nación, es plata que dejaríamos de ver invertida en las vías terciarias, por ejemplo, en la comidita de los niños, en la salud, en la educación. Entonces es un tema que preocupa mucho. Lo segundo, ¿por qué hay cuentas por pagar en tesorería del INVIA por 1 billón de pesos? Es decir, cuentas debidamente presentadas y simplemente no se les ha dado trámite y no se han pagado. El tema de las vías terciarias, las vías para la paz, es un tema que preocupa muchísimo porque comprometieron 14 billones de pesos y lo que vemos en ejecución es solo un 3%. Hay que entrar a ver qué está pasando con ese tipo de contratos que hicieron de manera directa y que hoy genera pues todas las alertas y las preocupaciones, porque como señalé anteriormente, son obras que la gente y las comunidades están esperando. Pero también preocupa mucho que en los paros que se han presentado, sobre todo con los transportadores, se asumió
se asumieron varios compromisos de 8 resoluciones que aún no se han tramitado, y eso podría generarnos pues alertas en los primeros días, en el sentido de que no se ha cumplido con este sector que está esperando unas acciones que el gobierno mismo se comprometió. Y bueno, yo creo que hoy a las 5 de la tarde ya tendré como más información, pero claramente es un sector que también está generando alertas y preocupaciones. Otro de los temas que más preocupa al nuevo gobierno es el estado de las carreteras y el manejo de los peajes. La ministra designada, Elsa Noguera, dejó claro que el objetivo no será eliminar las concesiones, sino hacer que funcionen de manera eficiente, con reglas claras y exigiendo que los contratistas cumplan los cronogramas y garanticen un adecuado mantenimiento de las vías. Sobre los peajes, fue enfática en señalar que cualquier reducción en las tarifas debe hacerse de forma responsable. Explicó que bajar un peaje sin definir quién asumirá ese costo termina afectando el mantenimiento de las carreteras o generando mayores obligaciones para el Estado. Por eso, aseguró que cualquier modificación deberá contar con una fuente de financiación que garantice la sostenibilidad de los contratos y la calidad de la infraestructura. La ministra también defendió el modelo de concesiones, argumentando que el Estado hoy no cuenta con los recursos suficientes para mantener por sí solo toda la red vial nacional. El reto, dijo, será encontrar un equilibrio entre tarifas justas para los usuarios, estabilidad para los inversionistas y carreteras en buen estado, sin recurrir a medidas improvisadas que puedan comprometer el desarrollo de futuros proyectos. Doctora Elsa, con los buenos días también desde la capital de Caldas, ¿cuál va a ser la posición del nuevo gobierno sobre la concesión Autopistas del Café, cuyo contrato termina en febrero del 2027 y el presidente Petro considera que esa doble calzada, el manejo, la operación de esa vía, debe retornar al Estado a través, por ejemplo, del Invías? Y le agrego lo siguiente: ha firmado este gobierno, el de Petro, una resolución da unas tarifas diferenciales justamente en los peajes aquí en el eje cafetero. ¿Eso se mantendría o ustedes la echarían para atrás? Lo primero es que estas vías son ejemplo a nivel nacional, sobre todo por el buen estado, y son definitivas para poder impulsar el turismo en el sector. De tal forma que tenemos que garantizar que ese mantenimiento se siga haciendo, y desafortunadamente no lo podemos hacer a través del Invías, sino a través de estos contratos de concesión. El Invías, miremos lo que ha ocurrido, tiene totalmente deteriorado el 40% de las vías principales del país, porque no tiene recursos como atenderlo. Tuvimos 8 puentes que se derribaron y hay algunos que ni siquiera han podido recuperarse o rehacerse, y tienen a las comunidades desconectadas. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque el Invías no tiene presupuesto. Por eso la opción de las concesiones es la salida. Será un tema a revisar, pero por supuesto el mensaje es que queremos una segunda fase de concesión. Y con relación a los peajes, vemos, desde ya les decimos que en la Patria Milagro no vamos a tomar medidas populistas que después le dejen problemas a las comunidades. Cuando tú rebajas un peaje de 12,000 pesos a 800 pesos, claramente alguien tiene que poner el faltante, porque así quedó contemplado en los compromisos del contrato que firmó el gobierno de Colombia con el concesionario. Claro que los peajes en algunas oportunidades se han podido rebajar, pero es porque aumenta el tráfico, o porque se amplían el número de años, o porque se consigue una fuente de financiación. En este caso, no se ha conseguido esa fuente de financiación. ¿Y qué ocurre cuando no tenemos los recursos para financiar el mantenimiento? Se sacrifica el mantenimiento. Y cuando las vías no se mantienen, se deterioran. Y cuando las vías empiezan a tener huecos, ¿qué hace? Aleja el turismo, aleja a los empresarios, aleja la producción, y al final terminan perdiendo las comunidades. Señora ministra designada, es que la he escuchado en las respuestas anteriores hablar de la relevancia que va a tener para el gobierno electo las vías terciarias. Y eso es muy importante porque tiene una incidencia en uno de los problemas más grandes con repercusiones en el orden público en Colombia, y son los cultivos de hoja de coca en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, en donde no hay esas vías terciarias y los campesinos no tienen cómo sacar sus productos. Pero ¿cómo lo van a hacer? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer diferente en este gobierno para que esas vías terciarias realmente puedan construirse? Porque no solamente el gobierno anterior, todos los gobiernos del pasado no lograron desarrollar el país en vías terciarias. ¿Ustedes por qué sí lo van a lograr? Es cierto, y de hecho en mi departamento también hemos tenido esa necesidad.
o sea que lo he vivido de cerca y lo que tú comentas es fundamental para poder reducir los costos logísticos del acopio de los productos agrícolas para que sean competitivos, porque cuando se hace tan costoso la entrada y salida pues, del transporte para recoger estos productos, claramente van saliendo del mercado. Es una prioridad del presidente electo. Me ha puesto dos tareas principales. Lo primero, recuperar la confianza y ejecutar. Y para ejecutar hay que garantizar reglas de juego, pero también el contratista y concesionario debe cumplir con lo que le toca. Y segundo, vías terciarias. Es lo que le pidieron en sus recorridos de campaña, es un compromiso y hay que hacerlo. Ahora, no fue por falta de recursos, claramente fue por falta de gerencia. Hay un COMPES donde se asignaron 19 billones de pesos en los 4 años anteriores del gobierno saliente y resulta que la ejecución ha sido mínima. Y es lo que tenemos que entrar a revisar, qué tipos de contratos se hicieron y cómo sacamos adelante lo que ya está contratado y lo nuevo. La infraestructura no se mide únicamente en kilómetros de carreteras construidas, se mide en el tiempo que una familia deja de perder para llegar a un hospital, en el campesino que finalmente puede sacar su cosecha sin que se dañe en el camino, en el empresario que encuentra mejores condiciones para invertir y generar empleo, y en las oportunidades que llegan a regiones que durante décadas permanecieron aisladas. Por eso, el Ministerio de Transporte será uno de los termómetros más importantes del nuevo gobierno. Las promesas ya fueron hechas, ahora llegará el momento más difícil, convertir los discursos en resultados. Los desafíos son enormes, recuperar la confianza de los inversionistas, reactivar los proyectos de infraestructura, destrabar las concesiones, revisar el estado financiero de entidades como la ANI e Invías, acelerar la construcción de vías terciarias y garantizar el mantenimiento de las carreteras nacionales son tareas que no admitirán excusas. También será necesario tomar decisiones responsables frente a los peajes. Durante años, este ha sido un tema que ha generado molestia entre millones de colombianos. Sin embargo, el verdadero reto no será simplemente bajar las tarifas, sino encontrar un equilibrio entre aliviar el bolsillo de los ciudadanos y garantizar que existan los recursos suficientes para conservar las carreteras y desarrollar nuevas obras, porque una infraestructura abandonada termina costándole mucho más al país que cualquier ahorro momentáneo. La nueva ministra ha insistido en que el objetivo será devolver la confianza, respetar las reglas de juego y exigir resultados tanto al Estado como a los concesionarios, pero los colombianos estarán atentos a algo mucho más importante que las promesas, las obras terminadas, los proyectos entregados y los recursos ejecutados con transparencia. El tiempo será el verdadero juez de esta gestión. Cada carretera terminada, cada puente entregado y cada vía terciaria que conecte a una comunidad será una prueba de que el cambio prometido se está materializando. Pero cada retraso, cada proyecto paralizado y cada peso mal invertido también será observado con el mismo rigor por la ciudadanía. Porque al final, una buena infraestructura no beneficia únicamente a quienes transitan por las carreteras. Impulsa la economía, fortalece la competitividad, reduce los costos del transporte, mejora la seguridad vial y crea nuevas oportunidades para millones de colombianos. Ahora la responsabilidad está en manos del nuevo gobierno. Las expectativas son altas y los desafíos aún mayores. Los próximos meses mostrarán si las promesas de reactivar el motor de la infraestructura se traducen en hechos concretos o si Colombia seguirá esperando las obras que durante tantos años han sido anunciadas. ¿Y usted cree que el nuevo Ministerio de Transporte logrará recuperar la confianza y acelerar las grandes obras que necesita el país? Los leo en los comentarios. Si este análisis le pareció útil, no olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para seguir de cerca las decisiones que marcarán el rumbo de Colombia. Nos vemos en un próximo video.